ahora conviven realmente los aumentos de los medicamentos. Hay algunos que realmente llaman mucho la atención porque en algunos casos hubo hasta 1.300% de aumento. ¿Escuchaste esa? Mirá ese porcentaje, escuchá ese porcentaje, 1.300. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿No? Porque la inflación nada que ver. Ujú. ¿Cómo aumentar algo 1.300% si estamos hablando, por ejemplo, de una inflación de enero del 4%? ¿Cómo hizo para aumentar 1.300%? ¿Cómo es posible que aumente eso y cómo es posible que la gente pueda hacer frente a eso cuando muchas veces son medicación para enfermedades crónicas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar con el médico y también presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario, que se llama Roberto Villavicencio y ya está en diálogo con nosotros, sobre estos aumentos que verdaderamente me parecen demenciales. No tengo otra forma para poder describirlos. Roberto, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. ¿Qué tal? Bueno, bien, preocupados por este aumento que verdaderamente a mí me parece, reitero, demencial. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo podemos entender o cómo se puede explicar? Bueno, primero habría que señalar que este es aumento del medicamento que más aumentó Claro. el año pasado. Ujú. Este es un medicamento que se utiliza para prevenir accidentes cerebrovasculares, ¿Mm? pacientes con arritmias, y es un poco el que más aumentó. No quiere decir que todos los medicamentos aumentaron por igual. Hay medicamentos que se usan en el ambulatorio, que se compran en la farmacia habitualmente, en internación, y otros que son de lo que se han llamadas medicación de alto costo, que tienen aumentos diferentes. Por ejemplo, en el ambulatorio el promedio está entre el 48 y el 50%, muy por encima de la inflación que ustedes saben fue 36,1. Tal cual. En los hospitales, o sea, lo que compramos en nuestras instituciones para proveer a los pacientes internados, la suba promedio fue del 278%, que no deja de ser brutal. Y los medicamentos de alto costo, que son para enfermedades raras o medicaciones para algunas situaciones muy especiales, de altísimo costo, todos superiores a los 500.000 pesos, subieron el 55%. Por el otro lado, también en el grupo de aquellas, ¿no es cierto?, provisiones no negociables, están los descartables, que aumentaron el 87% en el orden general y el 120% para aquellos descartables que se utilizan en la enfermedad COVID. Es decir, todos producen un combo que ha alterado la relación de lo que se gastaba en medicamento y descartable, de lo que habitualmente son los costos de una obra social, del PAMI, de una obra social provincial, del propio Estado nacional y provincial y de los prepagos. De esta manera, sufren los honorarios médicos, sufre la pensión de las instituciones sanatoriales, el derecho quirúrgico, o sea, los demás rubros están regulados, sufren con los precios desregulados, creando una gran asimetría. Y entonces, ¿cómo podemos explicarle, por ejemplo, al afiliado de PAMI o al afiliado de la obra social o de este aumento? ¿En qué se basa el aumento? ¿Por qué? Porque los laboratorios, la industria de los laboratorios, hasta el momento actual, fijan libremente sus valores, sus precios. Por eso decimos que son no negociables, porque ellos los imponen en el mercado. En su momento, en el mes de octubre, hicimos una denuncia al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Salud de las provincias, en este caso a la nuestra Santa Fe, de la escalada de precios que tenían fundamentalmente los precios que se utilizan en medicamentos para tratar la enfermedad COVID, que eran del orden del 500-700%. En esa oportunidad salió una resolución del Ministerio de Salud, a través de la cual los medicamentos fueron limitados en el ascenso en la escalada de precios. Pero eso no fue de alguna manera una situación que los hizo retroceder, quedaron en esos valores de aumento que ustedes indicaban al comienzo de la reunión.
La verdad que, como ustedes preguntan, en el caso de los jubilados y pensionados por el PAMI, en el caso de los indigentes, o sea, las personas que tienen posibilidad de atenderse en el Estado, los indigentes se atienden en los estados provinciales. Y el financia la salud, que cubre a las personas que tienen como única opción el Estado, es decir, los centros asistenciales provinciales, municipales y nacionales, tienen aumento en la misma medida, o sea que afecta en este caso el presupuesto de nación, de provincia y de municipio. Esta es una situación generalizada de aumento que realmente daña enormemente, no solamente el Tesoro Nacional, Provincial, Municipal, la prepaga, la obra social, el PAMI, sino el bolsillo de quien compra. Quien compra medicamentos ambulatorios que no son enfermedad crónica tiene que pagar entre el 40 y 50% y más de esa medicación. Por lo que nosotros en este momento, dado el corrimiento que ha tenido el medicamento del descartable, la estructura de costos del pagador, es decir, de la obra social y el prepaga, de que esto se controle y se permita la actualización, ¿no es cierto?, de las cuotas de los prepagos o mayor ingreso en las obras sociales, como ya está pedido, para poder cubrir estas brechas tan grandes que han ocurrido en el último año. Roberto, ¿este aumento es en primeras marcas o en genéricos también? ¿El porcentaje se mantiene igual? En general son de todos los medicamentos, tanto genérico como primera marca. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Mire, hemos llegado al límite que en la provincia de Santa Fe, tanto en la ciudad capital, es decir, Santa Fe capital, como en Rosario, le hemos tenido que pedir, por favor, al Ministerio de Salud, que tenía de alguna manera una provisión especial de medicamentos, que nos presten los medicamentos para la asistencia mecánica respiratoria, porque no teníamos los proveedores no nos vendían el medicamento, lo acopiaban y no lo vendían especulando a aumentar el precio. Para que ustedes tengan una idea del deslizamiento anormal que ha habido en los últimos días. Ahora, Roberto, yo estaba haciendo referencia al principio, disculpa, David, al principio del programa, de la demora que hay en la entrega para tratamientos oncológicos, para quimioterapia. ¿Tiene que ver con esto que estabas mencionando también, con esa especulación? Mirá, no conozco en el ambulatorio los medicamentos oncológicos. No puedo contestar esta pregunta. Pero conozco casos que esperaban desde octubre y recién se lo entregaron en enero, pero debiendo favores, como quien dice. La especulación casi siempre ocurre en este tipo de maniobras y realmente están totalmente fuera de lugar, tratándose de algo tan sensible cuando hablamos de salud, es realmente bastante incómodo, ¿no? Bastante complejo. Pero bueno, yo creo que todo esto se debe encaminar a una solución, ¿no es cierto?, que tiene varios compartimentos, pero que se puede resolver. ¿Cómo se resuelve, Roberto? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se resuelve? ¿Política de Estado? En primer lugar, comunicarlo. Esto es muy importante, que tome conciencia tanto el usuario, es decir, los pacientes y sus familiares, como los organismos que financian la salud. Es decir, el Tesoro Nacional, Provincial y Municipal para los pacientes indigentes, para los pacientes que son de la obra social provincial, y también el PAMI. Y por el otro lado, las obras sociales y las prepagas. Tienen que tener dinero suficiente para poder afrontar estos mayores gastos y por el otro lado poder cumplir con el horario de los médicos, con la pensión en el caso que se tenga que internarse o los derechos quirúrgicos de práctica de distinta naturaleza. Es decir, acá se tienen que acomodar las cosas en un punto en la cual podamos convivir y llevar adelante una prestación que tiene todos los componentes, la participación del médico, la participación del hospital, la participación de la provisión del medicamento y descartable. Ahora, si hay ganadores plenos y los demás pierden, la cosa se complica mucho. Pero ¿hay forma de no trasladarle ese incremento o esa solución al afiliado? Digo, subiéndole una cuota de una prepaga. El afiliado en este momento solamente se le traslada el valor del precio del medicamento ambulatorio para aquellas situaciones que no son enfermedades crónicas, en la cual la cobertura, de acuerdo a la ley, debe ser del 100% a través del financiador. Ahora, evidentemente, la mayor cantidad de prestaciones en las farmacias
son tomadas por situaciones agudas, un resfrío, una gripe, una condición inesperada, que el paciente va a la farmacia, recurre a un medicamento recetado por un médico, y ahí entonces tiene que salir, meter la mano en el bolsillo y pagar. Si esos medicamentos aumentaron más que la inflación, duelen muchísimo más. Ahora, hay una posibilidad, por ejemplo, que se reúna, por ahí estoy siendo medio utópica, pero bueno, me gustaría también que vos que me dijeras. ¿Hay alguna posibilidad que se reúna, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación con las cámaras necesarias para poder regular este aumento, hablar con los laboratorios, buscar una salida distinta? Tener determinada cantidad de medicamentos que se puedan implementar el aumento, otras que no. No sé si hay alguna posibilidad, desde el desconocimiento te pregunto, porque verdaderamente no conozco. Estamos en camino, hay que articular una combinación entre los organismos del Estado, que son los organismos de las normas, de las distintas normativas y que de alguna manera vinculan todo esto, con los distintos actores, es decir, las entidades que financian y las entidades que prestan. Eso tiene que llevar a un acuerdo. ¿Y cómo? Y a ver, vos me decís, estamos en camino a. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves el camino? ¿Lo ves llano? ¿Lo ves montañoso? Si empezamos el camino y lo queremos transitar es porque queremos encontrar las soluciones. Y nosotros estamos en busca de soluciones. Y las soluciones son de que todos en este momento sean muy prudentes en lo que le toca a cada uno. Ajá. Sí, por ahí ganar menos no significa no ganar. O justificar. Si uno tiene un precio determinado, tiene que justificar por qué tiene ese precio. Claro. Las entidades prepagas tienen que justificar cada vez que presentan un aumento de cuota en qué se va a gastar la plata y en qué cuantía tiene que realizarse la actualización. Si no, no le dan la autorización del aumento. Cosa que me parece razonable, está de acuerdo a la ley. No puede ser que un grupo tenga esas limitaciones para protección del usuario y que por el otro lado la plata se vaya en un torrente inalcanzable. Por eso hay que ponerle un límite a todo esto. Claro. Roberto, vos recién decías que una de las formas para tratar de hacer visibilizar esto es darlo comunicando, ¿no? ¿Tuvieron alguna respuesta de algún ministerio en este caso para transitar ese camino que hablaba juntos? Claro. En el mes de octubre, cuando se hizo esta denuncia, digamos, grupal, con todas las entidades, tanto financiadoras como prestadoras, tuvimos una respuesta importante porque en ese momento se resolvió que los medicamentos no podían aumentar, pero eran los medicamentos exclusivamente utilizados para la asistencia mecánica respiratoria en aquellos pacientes COVID internados. Es un grupo muy limitado de drogas y medicamentos. Estamos hablando en este momento es que en un universo mucho más grande estamos señalando que todos han aumentado. Descartables, medicamentos de distintas tipologías, ya sean ambulatorios, de alto costo o de internación. Todo eso que antes significaba la estructura del costo de una obra social o de una mutual, el 12, 15%, ahora están cerca del 30%. Es imposible soportar. La magnitud que tiene. Claro, es imposible soportarlo, ni hablar. Obras sociales es imposible. Es imposible soportarlo. Le has puesto justo el copete que corresponde. Tremendo. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos, aclararnos, contarnos cómo viene, y ojalá que el camino ya esté allanado prontamente. Ojalá. Esperemos que sí, estamos en camino y estamos para dialogar y encontrar las soluciones a todos estos problemas. Bueno, muchísimas gracias. Roberto.